Danieles, ¿verdad? Los dos, ¿no les parece bien venirnos a escuchar tocayo? No vale retirarnos, ¿verdad? Porque no la hacemos aquí, ¿verdad? Porque que Dios les bendiga, hermanos, estamos contentos. Gracias por la invitación, los que están aquí, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Gracias al gobierno de la iglesia que ha tenido a bien hacernos patente la invitación, ¿verdad? Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad. Tanto avance que se tiene, por ejemplo, ver a Andrés, ¿verdad? Andy, Andrés, ¿cómo te gusta que te digan? Me da gusto ver a estos jóvenes ahí echándole ganas, ¿verdad? Un día lo vamos a llevar a Las Vegas allá para que nos enseñe a cantar allá. El día de mañana, hermanos, tendremos que partir a la ciudad de Guadalajara por hacer los preparativos. Regresaremos a Ciudad Valles, donde estaremos visitando algunas comunidades de la Huasteca Potosina. Oren a Dios por nosotros, por todo el trabajo que se tiene que hacer. Tenemos una agenda algo apretadita, ¿verdad? Y orar a Dios, ¿verdad? Para que Dios obre grandemente en todo, nos siga dando fuerza y fortaleza para poder seguir adelante, luchando incansablemente por el bien de la obra del Señor. Así es que vamos a disponernos, hermanos, vuelvo a repetir, si no tienen nada que levantarse de su lugar, mantengámonos sentaditos, los que nos dimos cita de presente aquí, ¿verdad? Vamos a estar atentos, ¿verdad? Al consejo de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarlos que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y versículo 9. Vamos a leer 8, 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar a nuestro Dios amoroso y buen Padre Celestial. Te damos gracias, eterno Dios, por esta oportunidad que nos concedes de poder leer una porción de tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, eterno Dios, porque nos das esta oportunidad maravillosa de estar reunidos en este primer día del año para poder, eterno Dios, agradecerte por tantas bendiciones que tú impartes sobre cada uno de nosotros. No está el grupo completo de tus hijos, muchos por indiferentes, por apáticos no están con nosotros. Padre bendito, no les tomes en cuenta, pero a quienes nos hemos dado cita, eterno Dios, permítenos poder alimentarnos, eterno Dios, edificarnos con el consejo de tu bendita palabra. Sé con este siervo tuyo, mi Dios, sobre quien pesa el grande compromiso, la grande responsabilidad de alimentar a tu pueblo, que todas las palabras que fluyan de los labios de este hijo tuyo, mi Dios, puedan servir para la sana edificación de todos los oyentes. Que Padre bendito nos ayudes a entender principalmente a aquellas personas que todavía se encuentran vagando sin Dios y sin ninguna esperanza. Que eterno Dios nos ayudes y que cada uno de nosotros analicemos la condición en la cual nos encontramos delante de tu divina presencia. Quédate con nosotros, Padre bendito, y asístenos en todo lo que habremos de hablar. En el sagrado y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pedimos y te suplicamos todas estas cosas. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, en reiteradas ocasiones hace énfasis acerca de la condición de la vida del hombre. Cada uno de nosotros en lo personal tenemos que analizar detenidamente cómo estamos llevando nuestra vida delante de la presencia de nuestro Dios. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta, hermanos, nos hace ver, porque muchas de las ocasiones aparentamos llevar una vida ordenada delante de nuestro Dios, aparentamos, hermanos, como que no hemos cometido ninguna falta, ningún error, y la Biblia es muy clara al respecto,
para que cada uno de nosotros, hermano, nos autoanalicemos, para que cada uno de nosotros entendamos perfectamente el inicio y esta oportunidad que Dios nos ha dado de iniciar este año 2026, hermano, que cada uno de nosotros veamos cómo lo vamos a iniciar, ver en qué situación nos encontramos delante de la presencia divina de nuestro Dios. Cuando Pablo escribe, hermanos, allá a la iglesia en Colosas, hermano, el apóstol Pablo allá en Colosenses capítulo 1, hermano, cuando nosotros vemos estas palabras del apóstol Pablo, hermano, del versículo 24 en adelante al versículo 29, nosotros podemos ver, hermano, con toda claridad, hermano, la gloriosa esperanza que el hombre que está alejado de Dios encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el hombre tiene que reconocer que Cristo, que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestra única esperanza, porque es el tema general que se ha trazado para estas conferencias. Dice el versículo 24 de Colosenses capítulo 1, hermano, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a todos aquellos que hemos obedecido el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes asimismo anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar en Cristo, perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, hermanos, da un relato, hermano, de esa esperanza gloriosa que nosotros tenemos en Cristo. Esa esperanza gloriosa que nos estará ocupando es para que cada uno de nosotros hagamos conciencia, para que cada uno de nosotros analicemos en qué posición, en qué condición nos encontramos delante de la presencia de nuestro Dios. Que esto nos quede bien en claro. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma, también le dice que debemos de estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es decir, hermano, que esa esperanza, que Cristo es nuestra única esperanza, hermano, está al alcance de toda persona, de todo ser humano, y que por ello es importante que nosotros reflexionemos detenidamente en todo ello. Hay un texto muy bonito allá en Proverbios 14:32, donde dice el proverbista, ¿verdad? Por su maldad será reprobado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El justo en su muerte tiene esperanza. Es decir, ¿quién es el justo? Aquel que reconoce su condición, su posición, la situación en la cual se encuentra y que urgentemente necesita cambiar esa condición, porque Cristo es nuestra única esperanza. Por ello, en esta tarde, hermano, nos corresponde hablar, hermano, acerca de la condición
del pecador. Es una frase cortita, la condición del pecador. Ahí vamos a estar versando, ahí vamos a estar analizando, hermano, el consejo de la palabra de nuestro Dios, hermano. Y veía en el programa, ¿verdad?, que nuestro hermano Daniel Rodríguez le corresponde cerrar con la paciencia o la misericordia y paciencia, o paciencia y misericordia, como querramos, ¿verdad? La misericordia y la paciencia de Dios, ¿verdad? Pero a mí me toca hablar acerca de la condición del pecador. Y primeramente, hermanos, hablando de la condición del pecador, algo que tenemos que dejar bien en claro en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano, es que aquella persona que se encuentra alejada de Dios a consecuencia del pecado, la Biblia lo califica como separado completamente de Dios, hermano. El pecado separa al hombre pecador de Dios. Y es muy importante que cada uno de nosotros entendamos todas estas cosas. Que cada uno de nosotros nos preocupemos en analizarnos y poder, hermano, hacer un estudio interno de cada uno de nosotros. Cómo estamos llevando nuestra vida delante de la presencia de Dios. La condición del pecador separado de Dios, hermano, permítame decirle que es pésima, que es trágica, que es crítica, que es lamentable, que es vergonzosa, porque en aquel día toda aquella persona que no quiera reconocer esa condición de estar separado delante de la presencia de Dios, va a sufrir las consecuencias del castigo eterno. Y no queremos que esto pase en su vida, amigo, amiga que me está escuchando. No queremos que esta situación se presente en usted y que por lo tanto tenemos que decirle que tiene tiempo y que tiene oportunidad de poder corregir esa condición en la cual usted se encuentra. Qué triste cuando podemos nosotros entender, decir, oye, entonces así me califica la Biblia, que estoy separado de Dios a consecuencia de la maldad y del pecado. Pues sí, sí, amigo. Sí, amiga, esa es su condición, está completamente separado de Dios, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender, Jesús dejó un mensaje muy bonito, muy claro, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, hermano, en el versículo 5, hermano, Jesús deja bien en claro esta posición de la cual nos estamos ocupando en este momento. El versículo 5 dice Jesús: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que entender perfectamente que Jesús nos está diciendo, si tú te encuentras en esta triste y lamentable situación, separado de Dios, separado de mi Padre, separado de mí, automáticamente no puedes llevar ningún fruto. Automáticamente vas a ser rechazado, vas a ser reprobado, y tenemos que entender perfectamente todas estas cosas. Este mensaje que Jesús está presentando es para que el ser humano reconozca su condición y trate de solucionarla a la brevedad posible. Me recuerda, andábamos allá en los límites de Guatemala, ¿verdad? De Tapachula, para allá entre la sierra. Y un hermano se me voy a llevar esta plantita, arrancones, le gustó una plantita y bueno, me lleva esta plantita. La cortó, a ver si, aunque le echó agüita y le echó tierrita ahí en un bote de plástico ahí, pues llegó a Oaxaca, toda la ramita toda muerta ya, ¿verdad? La separó ¿de qué? Del tronco, la separó de la vid, lo que le daba vida, hermano. Así se encuentra la vida, hermano, del hombre, de la persona
de aquel que, hermano, se encuentra separado, alejado de Dios y que Dios le está invitando, hermano. Jesús es claro al respecto, hermano, para que el hombre entienda que si usted se une a la vida, se une a la vida, hermano, automáticamente usted va a tener vida y vida en abundancia. Pero necesita reconocer la condición en la cual usted se encuentra. Qué triste cuando pasan los días, las semanas, los meses, los años, hermano, cuando el hombre entiende perfectamente que está separado de Dios, que nada bueno le espera en esta vida y decide mantenerse en esa misma posición, separado de Dios. Esto es lo más triste, hermano, reconocer que el pecado nos separa de Dios, hermano. La palabra pecado significa errar el blanco, es cuando el tirador, ¿verdad?, le tira a la presa, ¿verdad?, al blanco y no da con él, está errando el blanco, hermano. Así califica la Biblia la condición del hombre pecador, de aquel, hermano, que sabe y entiende y reconoce que su vida está caminando contraria a la voluntad de nuestro Dios y se mantiene en esa misma posición, hermano. El profeta Isaías es muy claro, hermanos, cuando nos habla al respecto, hermano, allá en el libro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2, hermano, donde la Biblia, la palabra de Dios, hermano, nos da un resumen, nos da una lección muy clara para que nosotros podamos entender con la debida claridad esta situación de aquella persona que anda alejada de nuestro Dios. Dice el versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. He aquí que no se ha agravado su oído para escuchar. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, hermano. El hombre está separado de Dios a consecuencia del pecado y necesita el hombre entender, reconocer, reflexionar qué es lo que me espera si me sigo manteniendo en esta misma posición. Hace unos cuantos meses, el hijo de un matrimonio ahí en Guadalajara, ¿verdad?, participaba del motociclismo, ¿verdad? Salió en su motocicleta de alto cilindraje, iba a unas competencias, ¿verdad? Y derrapó su motocicleta, hermano. Aquel hombre se impactó, aunque llevaba su casco protector, hermano. El casco quedó completamente, fue y rebotó, hermano, en un muro de concreto, hermano. Y pues no solamente el casco, sino también todo su cráneo quedó completamente destrozado. Y llegó un momento, como al mes de que fue sepultado este hombre, este joven, porque era un hombre joven, la madre, ¿verdad?, nuestra hermana Magda y nuestro hermano Marcos, ¿verdad?, pero ella se acerca conmigo y me dice, hermano, yo entiendo todo lo que la Biblia dice, todo lo que la palabra de Dios enseña, pero quiero hacerle una pregunta. Sé honesto, dígame, yo sé que ella sabía, pero quería escuchar. ¿Dónde se encuentra el alma de Israel? Israel era el nombre de su hijo. Le digo, hermana, pues si usted ya lo sabe, ¿verdad?, pero quiere que yo se lo diga. El alma de Israel ya ahorita ya no tiene ninguna esperanza. El alma de Israel, desde el momento cuando falleció, él tuvo oportunidad. Acuérdese que estábamos sentados ahí en casita con el hermano Marcos y con usted, y que él nomás se pasaba ahí de un lado para otro, pero nunca quiso prestarle atención al consejo de la palabra de Dios. El alma de Israel está consciente en ese lugar donde se encuentra, esperando el día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tristemente le tengo que decir que el alma de Israel, ¿verdad?, está en un lugar muy triste, muy trágico, que nadie debería anhelar estar ahí.
pero a consecuencia de la maldad y del pecado que había en él, porque él nunca quiso nada con Dios, él murió separado de Dios, y eso es lo que no queremos que pase con usted, hermano. No queremos ser pesimistas, pero tenemos que ver las cosas con la cruda realidad. La vida del hombre es breve aquí sobre la tierra, es corta, y el hombre tiene que prepararse en vida para que en aquel día, cuando el Señor venga, no vaya a ser avergonzado, para que en aquel día, cuando estemos ante el glorioso tribunal de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el juez supremo pueda decir: venid, bendito de mi Padre, a heredar las moradas preparadas desde antes de la fundación del mundo. Pero tristemente en Israel, hermano, las palabras en aquel día: apartado de mí, hacedor de maldad, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué triste cuando el hombre reconoce su condición, cuando el hombre se da cuenta que está separado de Dios y todavía se mantiene en esa misma posición. Entonces usted, amigo, tiene que entender en qué situación usted se encuentra delante de la presencia divina de nuestro Dios. El tema que nuestro hermano Daniel Rodríguez presentó con anterioridad, hermano, muy claro, hermano, el poder de Jesús en la redención del hombre. Hay poder, hermano, en Jesús, hermano. Hay poder en Él. Hay un himno que cantamos, hermano, para la necesidad urgente de aquella persona que se encuentra separada de Dios. Que tenemos que entender perfectamente todas estas cosas, hermano, y analizar con detenimiento, autocalificarnos, hacer un análisis interno. ¿Cómo estoy llevando mi vida delante de la presencia divina de nuestro Dios? Entonces, ahí tenemos algo importantísimo, hermano, que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que analizar, que parte de esa condición del hombre es que se encuentra separado de Dios a consecuencia de la maldad, a consecuencia del pecado. Pero también, hermano, la Biblia califica la condición del pecador como una situación de enfermedad. La Biblia dice que aquella persona que se encuentra vagando sin Dios y sin ninguna esperanza, hermano, se encuentra enferma. Es clara la escritura ya en el Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 9. Mire el mensaje que nos presenta aquí la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al versículo 12, hermano, donde la escritura, donde el consejo de Dios, la palabra de Dios, hermano, es muy clara al respecto para que cada uno de nosotros entendamos perfectamente todas estas cosas. Dice del versículo 9 al versículo 12 la escritura, el parte bíblico: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a los bancos de los tributos públicos, y Jesús le dice: sígueme, Mateo, Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron hacen la pregunta: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En pocas palabras, hermano, Jesús está diciendo que la condición del hombre pecador, hermano, la califica la Biblia como una enfermedad, hermano.
Tenemos que entender perfectamente cuando nosotros leemos, hermano, estas cuestiones. Los fariseos, hermano, aquella secta de los judíos que se creía muy recta, muy ortodoxa en su forma de ser, hermano, cuando ven, hermano, que vienen, también se sientan a la mesa juntamente con Mateo y con los discípulos, hermano, inmediatamente los fariseos. ¿Por qué? Porque está comiendo vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores. Jesús tiene que dejar bien en claro la condición de aquella persona que se encuentra vagando sin Dios y sin ninguna esperanza. Jesús inmediatamente tiene que intervenir, contestar, hermano, y les dice, ¿saben una cosa? Los sanos no tienen necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médico son los que están enfermos. Y permítame decirle que entre la concurrencia tenemos personas que nos acompañan, personas que nos visitan, personas que entran dentro de este calificativo y que están espiritualmente enfermos delante de la presencia de Dios. Así califica la Biblia, hermano. Nosotros tenemos que entender perfectamente todas estas cosas. Nosotros tenemos que analizar a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, hermano, lo que el consejo de Dios nos dice y nos enseña, hermano, para que no nos quede la más mínima duda, hermano, para que cada uno de nosotros entendamos perfectamente que si somos esas personas que estamos enfermos, que necesitamos urgentemente de Dios, hermano, no debemos estar postergando nuestra obediencia. Tenemos que buscar la forma, el medio, la manera para poder acercarnos a Dios, hermano. Todos y cada uno de nosotros, cuando sentimos algún problema físico en nuestro cuerpo, hermano, inmediatamente acudimos con el médico, buscamos la forma, buscamos la manera de que nos den el antídoto, el medicamento que nuestro cuerpo necesita para poder recuperarnos de esa enfermedad que está quejando nuestro cuerpo físico. En el renglón espiritual es importantísimo que el hombre lo entienda, que cada uno de nosotros analicemos detenidamente todas estas cosas y reflexionemos, digamos, que si esta es la condición en la cual yo me encuentro, urgentemente necesito buscar a Dios, urgentemente necesito acercarme a Jesús. Reconozco que he llevado una vida completamente contraria a la voluntad divina de Dios y necesito acercarme a Jesús, porque Cristo es nuestra única esperanza en esta vida para aquel que se encuentra en esta condición de pecador. Es urgente que se reflexione, que en este nuevo año que estamos iniciando, hermano, cada uno de nosotros hagamos un análisis. Cada uno de nosotros nos preocupemos, hermano. ¿Se imagina que la Biblia le está diciendo que usted está enfermo y que hay remedio para esa enfermedad? Me recuerda a aquellas personas el día de Pentecostés, hermano, cuando el apóstol Pedro les predica el mensaje, hermano. El apóstol Pedro es claro, el apóstol Pedro es directo, hermano, contra aquellas multitudes que se habían reunido en aquella fiesta judía de Pentecostés. El apóstol Pedro fue claro: ustedes le dieron muerte al santo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, ustedes se encargaron de martirizarlo, como decía nuestro hermano en el mensaje hace unos momentos, hermano. El mismo pueblo, la misma gente del pueblo de Israel, hermano, se encargó de dar muerte al Hijo de Dios. Pero aquellas personas que estaban escuchando el mensaje, porque eran miles de personas, hermano, estaban entendiendo perfectamente que la condición de ellos era pésima, era trágica, que la condición de ellos era una enfermedad, que había remedio para ellos, y que llegó un momento cuando estas personas, parte de estas miles y miles de gentes que estaban escuchando el consejo de la palabra de Dios, entendieron y hacen la pregunta: varones hermanos,
¿hay remedio para la situación de que nos estás hablando, Pedro? ¿Hay algún medicamento para poder nosotros librarnos de esta situación de que estás hablando? Dice Pedro, sí, sí hay. Y ya me imagino, dínoslo, ¿cuál es? Dice la Escritura, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquellas personas, dice la Biblia, que como 3,000 hermanos, entendieron la necesidad, que había remedio, que el antídoto para la condición de ellos estaba al alcance, como lo tiene usted también, amigo, amiga, como usted también tiene a su alcance este remedio. Pedro fue muy claro, Pedro fue muy directo en la respuesta que les está presentando. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes, cada uno que sienta que su condición en la cual se encuentran es una enfermedad que tiene cura, que no es una enfermedad incurable, que hay remedio, y lo mismo lo seguimos diciendo y predicando hoy en día para que aquel joven, aquella señorita, aquel hombre, aquella mujer que se encuentre en esta misma condición, también entienda que tiene oportunidad de poder resarcir, de poder quedar completamente liberado de toda maldad y de todo pecado. Me gusta mucho cuando el apóstol Juan escribe allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Y cuando dice por los de todo el mundo, lo está incluyendo a usted, amigo, amiga, a usted que todavía no ha obedecido al glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. A usted que aunque le suene mal, ¿verdad? Usted es una persona enferma. Usted necesita urgentemente ser lavado mediante la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Usted debe anhelar quitar de su vida toda esta enfermedad que le está quejando. Usted va a sentir una paz, usted va a sentir una tranquilidad, pero usted necesita prestarle atención a lo que el consejo de Dios nos está hablando y nos está diciendo. Su situación, amigo, amiga, es triste. Su situación tiene remedio, pero usted tiene que entender perfectamente todas estas cosas. Me recuerda aquel personaje que había venido a Jerusalén a adorar, hermano, y que regresaba ya, ¿verdad?, de la ciudad de Jerusalén, hermano, y que iba leyendo, ¿verdad?, una porción de la Escritura, ¿verdad?, pero no entendía aquel personaje. Tuvo que ser enviado Felipe para que le hablase, para que le explicase detenidamente, y cuando Felipe llega a aquella bifurcación del camino por donde transitaba aquel personaje llamado, conocido como el eunuco, hermano, Felipe le hace la pregunta a aquel personaje, amigo, ¿entiende usted lo que va leyendo? Dice, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Dice, y partiendo de esta escritura, Felipe le anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó un momento que pasaron, ya me imagino, por algún arroyo, por algún riachuelo, ¿verdad? Y aquel personaje inmediatamente exclama, contento, gozoso, alegre, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea sanado de esta enfermedad que me está quejando? Porque de eso nos está ocupando este momento la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Que cada uno de nosotros podamos entender, al igual que este personaje, hermano, dice el parte bíblico que pararon el carro, descendieron ambos al agua.
Felipe y aquel personaje, el eunuco, ¿verdad? Felipe le bautiza, dice, y el eunuco siguió gozoso su camino. Gozoso, ¿por qué? Porque antes de descender al agua, aquel hombre estaba enfermo. Antes de bajar a las aguas del bautismo, aquel hombre reconoció la condición en la cual se encontraba delante de la presencia divina de nuestro Dios, hermano, y determinó en muy buena hora acercarse y obedecer a Dios, como lo puede hacer usted, joven, señorita, amigo, amiga que me está escuchando. Qué importante, hermano, es cuando nosotros, hermano, reconocemos todas estas cosas, reconocemos esa condición, amigo, en la cual nos encontramos, porque la Biblia así califica a aquella persona que anda lejos de Dios, la califica como una persona enferma. Así es que debemos, hermanos, de prestarle la debida atención en este consejo tan importante. Pero ¿qué más encontramos acerca de esta condición del pecador, hermano? No solamente que está separado de Dios, no solamente que está enfermo, hermano. La Biblia también califica la condición del pecador como una persona perdida, alguien que está perdida, alejada de Dios por completo, hermano. Dice Mateo capítulo 16, hermano, la escritura, la palabra de Dios, del versículo 21, hermano, al versículo 26, hermano, la escritura, la palabra de Dios. Mire lo que nos dice con respecto a esta condición de aquella persona que se encuentra alejada de Dios y que puede tal vez ser el caso de algunos de los aquí presentes. Cómo la Biblia califica la condición de aquel hombre, lo que la Biblia nos dice, versículo 21 al versículo 26. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Verso 26. Viene un interrogante, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, estos versículos nos ayudan a entender esta condición tan pobre, esta situación en la cual se encuentra aquella persona alejada de Dios. La Biblia califica a esta clase de personas como personas perdidas. Qué triste, hermano. ¿De qué aprovechará? Fíjese bien la pregunta que aparece ahí. ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nosotros tenemos que entender que el punto principal, hermano, es tratar de llevar una vida acorde a la voluntad divina de nuestro Dios, para que en aquel día, hermano, no vayamos nosotros a ser reprobados, para que en aquel día, hermano, no vayamos a perder nosotros la recompensa, porque el hombre se encuentra perdido, el hombre se encuentra alejado de Dios a consecuencia de la maldad, a consecuencia del pecado. Hay ocasiones, hermano, que ponemos a Dios en segundo, tercero, cuarto término, hermano, y a Dios tenemos que entender que debemos de ponerlo nosotros en primer lugar,
hermano. Qué triste cuando nos preocupamos, hermano, por las cuestiones invaladíes de esta vida. Cuando se preocupe el hombre por día tras día acumular y acumular más y más cosas. Y nos olvidamos completamente de Dios, hermano. En una ocasión, ahí en Guadalajara, había un hermano que era el encargado de mover el vehículo de la congregación. Llegaba los domingos con la camionetita llena, ¿verdad? Y viene ya el hermano Miguel. Nunca faltaba el hermano, muy fiel a nuestro Dios, ¿verdad? Pero el enemigo trabaja de muchas maneras, hermano. Y en una ocasión veo yo que se abrió el portón y viene el Ben, iba a entrar el Ben. Y veo yo que venía manejando. ¿Quién es el que viene? No, pues el hijo, César Enrique, ¿verdad? Venía manejando. Y cuando ya entre y se bajan los hermanos, acomodan, le digo, César, ven para acá. Le digo, oye, ¿dónde está tu papá? Dice, ay, hermano, pues pregúntele a él y pregúntele. Ok, lo dejé, yo dije, pues a lo mejor algo ha de haber pasado. Nunca faltaba, ¿verdad? Piénsalo bien. Así pasó y llegó el siguiente, ya llegó Miguel del Camino. Y pues yo dije, no, pues a ver qué me dice él. No le comenté nada. Pero pasaron como 2 o 3 meses y se volvió a repetir la historia. Otra vez viene César Enrique, ¿verdad? Y otra vez, oye César, ¿y dónde está Miguel? Ay, hermano, pregúntele a él, hermano. Le daba hasta vergüenza al hijo, hermano, decir lo que estaba haciendo el papá. ¿Sabe qué estaba haciendo el papá? Era trailero, hermano. Y de repente él trabajaba para una compañía local ahí. Los domingos tenía sábados y domingos tenía libre. Le dijeron, tenemos un fletecito, Miguel, a Mazatlán. Tienes que salir el viernes en la noche cargado, y ya te van a cargar de regreso también, pero vas a llegar hasta el domingo por la tarde, noche. De tal manera que no iba a tener tiempo de poder cumplir con Dios. Y le dijeron, te vamos a dar 7,500 pesos por el viaje. Y la primera vueltecita del morraló los 7,500 pesos. ¿Saben cuánto ganaba el local? En ese tiempo, estoy hablando de algunos años, él recibía, la percepción de él eran 2,500 pesos por semana. Y el hombre es tan bueno para hacer números inmediatos. Oye, aquí 3 semanas, en el que me voy a echar 3 semanas a la bolsita, 7,500. Se deslumbró, se aventó sus 7,500 y se los echó a la bolsita. A los 2 meses en el segundo viaje, ¿verdad? Igual, Mazatlán, Guadalajara. Cuando regresaba, hermano, él ya no, me traigo otros 7,500. Dio un golpe con el tráiler que traía a un carro de alta gama. El puro deducible, escuchen, que pagó él fueron 15. Hagan de cuenta que Dios se los contó. Este es el puro deducible. El seguro pagó lo demás porque era un auto de lujo, ¿verdad? Y lo de las 2 vueltas que echó, ahí se esfuma. Cuando llega, le digo, ahora sí, Miguel, ¿qué pasó? Hace 2, 3 meses que faltaste. Y hermano, ya Dios ya me dio la lección, ya. Fue cuando me platicó todo lo que había pasado. Hermano, por eso Jesús presenta esta interrogante que aparece aquí. ¿De qué le aprovechará al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, no confundamos las cosas. Amigo, entienda perfectamente la necesidad que usted tiene de acercarse a Dios, de obedecer a Dios. Reconozca la condición de perdido en la cual usted se encuentra. Reflexione y entienda que solamente Dios es el único que le puede ayudar para poder salir adelante en todo. En ocasiones, hermano, hacemos tantos planes, hacemos tantos propósitos. Si Dios me concede entrar en este nuevo año, haré esto otro. Si no estamos tomados de la mano de Dios, hermano, no vamos a poder realizar nada. Que esto nos quede a todos y cada uno de nosotros bien en claro, que entendamos perfectamente todas estas cosas, hermano, y reflexionemos ampliamente en todo ello. Analicemos la condición en la cual nos encontramos, hermano.
que cada uno de nosotros analicemos perfectamente todas estas cosas. Jesús dejó bien en claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que entender que en esta vida vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones. El acercarnos a Dios, hermano, no nos exenta, no nos quita de que vamos a tener problemas, de que nos vamos a enfermar, de que vamos a tener tal o cual situación, hermano. El acercarnos a Dios cuando reconocemos la condición en la cual nos encontramos, hermano, reconociendo que estamos perdidos delante de la presencia de Dios, hermano, es para que nosotros hagamos nuestro ese pase a la vida eterna, ir a vivir eternamente con Dios en el cielo por los siglos de los siglos. Entonces este es el punto primordial más importante que nosotros debemos de tener bien fresco aquí en nuestra mente. Todos nosotros recordamos la historia de Lucas capítulo, aquel hijo pródigo, hermanos. ¿Se acuerdan de aquel hijo pródigo? Que va y pide: padre, pues dame la parte de la herencia que me corresponde. Aquel padre, hermanos, pues no queriendo, ¿verdad?, detener en contra de su voluntad a aquel jovencito, ¿verdad? Bueno, pues está, mi hijo. Le entregó lo que le correspondía. Dice la escritura que aquel jovencito salió, ¿verdad? Y pues cuando hay una monedita, un billetito en la bolsa, amigos sobran por donde quiera. Dice la escritura que aquel jovencito fue y malgastó todo lo que su padre le había dado, viviendo perdidamente, hermano, viviendo de una manera desordenada. Y que ya cuando todo lo hubo acabado, cuando todo lo hubo gastado, hermano, vino una gran hambre en aquella provincia, dice la escritura, y comenzó a faltar. Y llegó un momento que hizo un alto en su camino, es decir, reconoció la condición en la cual se encontraba. Y reflexionando, pensando: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. Ya me imagino cuando se sentaba a la mesa con su padre, con todos los trabajadores de su padre, los jornaleros, que comía hasta saciarse, hasta llenarse por completo aquel jovencito. Pero estaba reflexionando de una manera, hermano, retrospectiva, en la cual él se acordaba cuando estaba en la casa paterna y que ahí nada le faltaba y que ahora estaba padeciendo hambre, y que inmediatamente va y busca un trabajo porque necesitaba algo para poder obtener el alimento necesario, y que inmediatamente va y buscando trabajo. El trabajo que le dan, hermano, es el de apacentar cerdos, hermano. Y dice la escritura a tal grado, fíjense bien, cuando una persona está perdida, cuando una persona, hermano, está alejada de Dios, hermano, usted tiene que entender esta condición, hermano, entender perfectamente cuando este joven deseaba, fíjense bien, comerse el alimento de los cerdos, el alimento de los puercos. Pero llegó un momento que reflexionó, entendió que estaba perdido, entendió que la situación en la cual se encontraba, hermano, no se la deseaba a nadie. E inmediatamente dijo en su reflexión: volveré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este joven sabía que estaba perdido. Sabía que la condición en la cual se encontraba era una condición bastante paupérrima, bastante triste, bastante lamentable, y que por ello es necesario que usted, mi amigo, mi amiga, que usted también entienda. No vaya a ser que se encuentre en esta misma situación o en una situación similar o parecida. Cuando el padre dice que vio a aquel jovencito, ya me imagino a la distancia, inmediatamente allá se ve una sombra. Ya me imagino a aquel padre que día amanecía en la mañana y por la tarde esperando por aquella vereda, por aquel camino donde aquel hijo había salido, esperando que algún día aquel hijo que él consideraba ya perdido regresase por el camino en el cual se había ido. Y de repente ya me imagino que ve por allá
Y sin titubeos, hermano, aquel padre corre al encuentro de su hijo. Dice la Biblia, mi hijo se había perdido y ha sido hallado. Esa es la misma condición. Esa es la misma condición de aquella persona que se encuentra alejada de Dios. Y que es urgente reflexionar, es urgente entender perfectamente todas estas cosas, que analicemos detenidamente todo lo que el consejo de Dios nos dice y nos enseña. Así es que ahí tenemos parte de la condición del pecador separado de Dios, enfermo y perdido. Pero también todavía algo más triste, más lamentable, la Biblia califica la condición del pecador como una persona muerta. Muerta espiritualmente. Qué triste cuando leemos el parte bíblico, cuando leemos la Escritura, cuando leemos la palabra de Dios, cuando vemos todas estas cosas y no le prestamos la debida atención. Usted y yo debemos de hacernos la pregunta, porque no importa que hayamos obedecido el Evangelio, hermano, a veces nos hemos desviado del camino, a veces, hermano, hemos caído de la gracia acerca de tal o cual situación, hermano, y tanto aquella persona que está muerta porque no ha obedecido el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, como aquel hermano o aquella hermana que habiendo obedecido, habiendo sido bautizado, hermano, el enemigo trabajó con usted y le hizo caer de la gracia, hermano. Usted necesita también entender que se pone en la misma situación, hermano. Dice la Escritura, mejor les hubiera sido que nunca hubieran conocido el camino de la verdad, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del sagrado mandamiento que les ha sido dado. Pero les ha sucedido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Así califica la Biblia, hermano, la situación, la condición de aquella persona, de aquel hombre, de aquella mujer que anda alejado está muerta, completamente muerta. Dice en el libro de Apocalipsis, una de las bienaventuranzas, bienaventurado y santo el que tiene, 26 de Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, hermano. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Fíjese bien, hermano. Qué importante cuando nosotros vemos de una manera detenida, hermano, esta cuestión importantísima que la Escritura, la palabra de Dios nos dice y nos enseña. ¿Cómo califica la Biblia, hermano? Escúcheme bien. ¿Cómo califica la Biblia la condición de esta persona que estaba muerta y que viene a los pies de Jesús? Bienaventurado y santo el que ha sido, así lo podemos traducir, el que ha sido bautizado. Bienaventurado, feliz, apartado, el que reconoció la condición de que estaba muerto delante de la presencia divina de nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, el hombre necesita entender estas cosas, el hombre necesita reflexionar en todo ello que estamos hablando. El apóstol Pablo, escribiendo también a los hermanos allá en Éfeso, Efesios 2:1, y él hablando de Jesús, hermano, viene hablando claramente ahí de Jesús, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, hermano. Así, de esa manera, con ese calificativo, hermano, la Biblia, hermanos, está presentando la condición de aquella persona que se encuentra alejada, muerto espiritualmente, hermano. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender todas estas cosas. Nosotros tenemos que analizar detenidamente, hermano,
todo lo que el consejo de Dios, la palabra de Dios, hermano, nos dice y nos enseña. Se nos va a estar hablando más adelante de la misericordia y la paciencia de Dios por nuestro hermano Rodríguez, pero usted tiene que entender primeramente esta condición. Cómo me hubiera gustado, ¿verdad? Que el tema que trató el hermano antes de esta primera, ¿verdad? El poder de Jesús para redimir al hombre, ¿verdad? Como que hubiera sido acá adelante, hubiera sido como ahí bien bonito, ¿verdad? Porque pues el otro es el remedio, ¿verdad? Y este es la enfermedad, ¿verdad? Pero como quiera, te están entendiendo, ¿verdad? Okay. Pero digo yo en lo personal, me hubiera gustado que, con la condición del pecado, y luego va a seguir el poder de Jesús para redimir al hombre. Cristo nos redimió. Qué bonito es así. Bueno, pero adelante. La Biblia al hombre lo califica muerto, aquel que su condición está alejada de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al versículo 57. Mire lo que dice la Biblia con respecto a esta cuestión de que nos está ocupando, hermano. Porque no solamente podemos decir está muerto, sí está muerto, pero va a llegar un momento cuando aquella persona hace un alto en su camino, cuando la persona entiende la condición en la cual se encuentra, hermano, va a reflexionar, va a entender, va a decir, oye, pues ¿qué me está deteniendo? Pues déjame de una vez iniciar el año con el pie derecho. Ese es el punto principal. Pablo escribió, hermano, refutando la cuestión, hermano, de la resurrección de entre los muertos. Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos, hablando de la venida del Señor. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Miren bien qué bonito. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, hermano. Qué importante, hermano, cuando nosotros vemos todas estas cosas. Qué importante cuando logramos entender perfectamente, hermano, todo lo que el consejo. Qué claro, hermano, cuando Pablo presenta esta defensa, hermano, porque era una de las cuestiones que estaban, hermano, atacando a la iglesia en Corinto, hermano. Algunos negando la resurrección de entre los muertos. Pablo tiene que incrustar este capítulo 15, hermano, pero también es para nuestra enseñanza, para que nosotros entendamos y todo aquel que reconoce su condición de que está muerto delante de la presencia de Dios, en el momento cuando sea bautizado, puede también pronunciar, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la pues era el pecado que me asediaba, que me tenía amarradito ahí. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Es decir, usted tiene tiempo, usted tiene oportunidad de abandonar esa condición, de hacer a un lado esa vida pasada y decir, bueno, pues ya estuvo suave. Ya es tiempo, ya es el momento, ya es la oportunidad en la cual yo tengo que cambiar esa condición en la cual me encuentro por una condición más positiva, una condición más favorable, la condición más importante de todo hijo de Dios. Poder decir, ahora soy un hijo de Dios. Ahora toda aquella condición, aquella situación que yo vivía, ha sido transformada en victoria, hermano.
Este es el punto principal, hermano, que cada uno de nosotros podamos analizar todo ello. Qué bonito cuando leemos la Escritura, cuando nos dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus recuerdos con nosotros siguen. Bien es cierto que nos está hablando de nuestro peregrinaje aquí sobre la tierra, pero nos está diciendo que es feliz, es dichoso aquel que en vida tuvo tiempo, tuvo la oportunidad de poder salir de esa condición pecadora, de esa condición de estar muerto y haber venido a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así es que ahí tenemos en síntesis, en resumen, parte de la condición del hombre, parte de la condición del pecador. La Biblia lo califica separado de Dios. La Biblia lo califica enfermo. La Biblia lo califica perdido. La Biblia lo califica muerto. Tal vez sea la condición de algunos en esta tarde. Pues hay remedio. Hay remedio. La sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, decía el hermano Jesús, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros cabríos, las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno de Dios se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y luego qué bonito, por esto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Hay remedio para su situación, amigo, amiga. No deje pasar la oportunidad. No deje pasar el tiempo. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Vamos a dar oportunidad si hay alguna persona o personas que quieran venir a los pies del Señor. Este es el momento oportuno. Hay un himno de invitación. Himno número 120.